Hola a todos, soy Antitroleador92 y vengo a traerles un video que habla sobre el copyright, un tema que ha cabreado a más de una docena de personas, que luego llega a ser injusto o estúpido, pero que también puede tener cosas buenas, que ayudan a los autores de una obra a que no les jodan el trabajo, jejeje. También vengo a traerles unas interesantes curiosidades sobre este tema. Bueno, sin nada más que decir comencemos XD. El copyright, siendo el término en el derecho anglosajón sobre lo que serían los derechos de autor, son un conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores solo por el hecho de crear una obra suya, ya sea literaria, artística, musical, etc. También es considerado parte de los derechos humanos. La historia del copyright comienza cuando en Alemania, por finales del siglo XV, se crea la imprenta facilitando la distribución y copia masiva de obras. Posteriormente surge la necesidad de proteger las obras no como objetos materiales, sino como fuentes de propiedad intelectual. Más tarde, en la Inglaterra del siglo XVIII los editores de obras argumentaban la existencia de un derecho para poder controlar la copia de los libros que habían adquirido de los autores. Esto implicaba que nadie más podía imprimir copias de las obras sobre las cuales tuvieran el copyright. Aquí es donde se crea el Estatuto de la Reina Ana, aprobado por el Parlamento inglés en 1710, esta fue la primera norma sobre copyright de la historia. Establecía que todas las obras publicadas recibirían un plazo de copyright de 14 años, renovable por una vez si el autor se mantenía con vida, o sea, un máximo de 28 años de protección. Mientras que todas las obras publicadas antes de 1710 recibirían un plazo único de 21 años desde esa fecha. Luego Estados Unidos incorporó los principios creados en Inglaterra sobre el copyright. En 1790, el Congreso de Estados Unidos promulgó la primera acta de copyright, creando un sistema federal de copyright. En países como Francia y Alemania se desarrolló el derecho de autor, bajo la idea de expresión única del autor. Hasta 1790 el copyright solo protegía obras literarias y mapas, pero luego fue protegiendo a varias otras cosas como la música y la arquitectura. Bueno, terminando con la clase de historia jeje, el copyright se aplica en el campo literario, artístico y científico, cualquiera sea la forma en la que esté. La protección del derecho de autor existe desde que la obra es creada de una forma fijada. El derecho de autor sobre una obra creada se convierte inmediatamente en propiedad del autor que creó dicha obra. Solo el autor o aquellos cuyos derechos derivan del autor pueden reclamar propiedad. Por ejemplo, el copyright de una película se crea cuando esta es finalizada y su copyright pertenece a los productores de esa película. Esos productores son los que pueden reclamar si se crean copias no autorizadas de esa película. Básicamente para eso sirve el copyright, para proteger al autor de una obra para que no le roben el trabajo que él hizo. El copyright se desvanece cuando una obra pasa al dominio público y los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente transcurrido un tiempo desde el fallecimiento del autor. El plazo mínimo a nivel mundial es de 50 años, aunque hay lugares como en Europa, que lo alargan hasta 70 años. También está libre de copyright las obras oficiales que sean creadas por el gobierno para uso popular, o quedan en dominio público. Cabe destacar que todas las obras u objetos con derechos de autor son marcadas por el muy conocido símbolo de un circulito con una C dentro de ella como la que ves en pantalla. Hace referencia al derecho de copia que protege obras intelectuales, como líricas y la música de una canción, escritos, libros, obras dramáticas, obras cinematográficas y audiovisuales, etc. Los derechos de autor tienen pros y contras como el hecho de que una marca con copyright puede usarse monopolizándola para conseguir ganancias de ella con motivos de codicia en vez de protección, que es justo lo que se critica y ha afectado a varias personas, véase el caso de la difunta Megaupload. Otro contra sería que el copyright se atribuyera más al autor que a los verdaderos productores, ya sea una editorial de un libro o la productora de una película. Por otra parte, una de las cosas buenas es que protege a un autor a que su trabajo no se lo pueda llevar el crédito a nadie más. También otra cosa buena es que protege el hecho de que un autor pueda cobrar bien por su obra, y no haya terceros que se lleven las ganancias que él merece, ya que hacer un trabajo no es cosa fácil como para que un desconocido te lo chingue así nomás. En fin, eso sería la explicación sobre el copyright y para lo que sirve. Ahora llegó el momento de contar las curiosidades sobre el copyright. El sitio web de intercambio ilegal de archivos de Pirate Bay manifestó sus deseos de adquirir una isla propia para fundar un país libre de legislaciones sobre derechos de autor.
La agrupación publicó el sitio web wiseland.com, con el fin de recolectar donaciones para comprar Sealand, una antigua plataforma naval británica y autoproclamada como principado que no es exigida como propia por ningún país y que se encuentra a 10 kilómetros de la costa de Reino Unido. ¡Wow! ¿Sería interesante vivir en un país como ese? Me pregunto cómo lo llamarían. Aunque formalmente se tiende a situar el nacimiento del derecho de autor y del copyright durante el siglo XVIII, en realidad se puede considerar que el primer autor en reclamar derechos de autor en el mundo occidental fue Antonio de Nebrija, creador de la célebre gramática castellana e impulsor de la imprenta en la Universidad de Salamanca a fines del siglo XV. Con 8,4 millones de descargas, la película de Peter Jackson El Hobbit, un viaje inesperado, ya figura como la más pirateada del 2013. La producción también está a la cabeza en taquilla en Estados Unidos, con un recaudo de $300 millones americanos. No me sorprende que pirateen tanto una película tan buena. El libro más pirateado en 2009 a través de descargas en la web no fue nada más ni nada menos que el Kama Sutra. Creo que este clásico libro hindú con representaciones de posturas sexuales no necesita ningún tipo de presentación. Pero es que además no es el único libro de esta temática que aparece en el top 10, hay otros 3 bastante relacionados con el tema erótico. Saben, siendo honesto me gustaría leerlo, aunque obviamente sin manejar las posturas eróticas jejeje. Por último está esta curiosidad que es bastante dura. La letra del himno nacional de México, país al que yo pertenezco, está registrado con derechos de autor, el propietario es un estadounidense que es la compañía Wagner y Lieben, el país no tiene la autoría de su propio himno, lo que en verdad es algo muy triste y estúpido. Solamente se tienen que pagar las regalías, fuera del país y aparte aún se conservan los derechos morales del autor. Si me preguntas a mí me gustaría que los derechos sigan siendo de México, porque, es que no me jodas. Y bien amigos y amigas, ha sido todo de copyright por hoy, te agradezco muchísimo por haber visto este video, si te gustó pulgar arriba, si no pulgar abajo, comenta y de paso suscríbete jejeje. Esto ha sido todo, nos vemos hasta la próxima.